los controles, perdón, a través de la identificación, el análisis y evaluación del riesgo. Algo que está contemplado en el informe COSO 4, que han estudiado, que lo han investigado y que también lo han defendido. Algunos no tan bien, pero lo hicieron. Valió en este caso la intención. Ya. Mariana Levy la veo congelada. ¿Está con cámara, Mariana, por favor? Mariana. Sí, listen. ¿Está con cámara encendida? Yo sé que está escuchando, pero no sé si está con la cámara sí, o no. Listen, estoy con cámara encendida. Ahora sí, ya. Sí, Listen, no se ve. Su señal parece que no es muy buena, pero no importa, ¿ya? Vamos a entrar de lleno. Antes vamos a compartir, pero previamente quiero buscar algo para que ahora sí. Vamos a hablar de la auditoría y el control de los sistemas de información. Ya hemos definido lo que es auditoría, hemos visto lo que es control y han profundizado el control en base al estudio del informe COSO, que exclusivamente trata del control interno de las organizaciones. Acá nosotros vamos a ver diferencias de conceptos que se confunden entre lo que es la seguridad de la información, seguridad informática, auditoría de sistemas, auditoría forense e informática forense. Seguridad de la información no es lo mismo que seguridad informática, ni auditoría de sistemas es lo mismo que informática forense. Y auditoría forense tampoco es lo mismo que auditoría forense. Básicamente vamos a decir que acá tengo un sistema, ¿sí? Este es el sistema de información automatizado. Acá tenemos la planificación de los recursos informáticos. ERP significa planificación de recursos informáticos, es decir, de qué manera nosotros debemos planificar para posteriormente gestionar estos recursos. Creo que está muy fuerte la música así. ¿Quieren que les baje volumen? Está bien, Lizzy. Está bien, Lizzy. Bueno, ya, está bien. Entonces, el proceso de planificación de recursos informáticos, ERP, ¿sí? Están considerando 7 aspectos. Primero, la planificación, ¿sí? Que involucra planificación de ventas, compras, ventas relacionadas con clientes, compras relacionadas con proveedores, almacenes que está relacionado con inventario, producción, que está relacionado con un inventario de productos terminados, ¿sí? La contabilidad de finanzas y el sistema de gestión de todo el proceso de planificación de recursos informáticos, que en este caso es el CRM. Entonces, estos aspectos son los que se debe gestionar a través, o se debe planificar para posteriormente gestionar. ¿Sí? Ya hemos hecho un desglose general, ya hemos hablado de ventas en un ejemplo anterior, en una clase anterior, hemos hablado de compras, hemos hablado de almacenes, ¿sí? La relación del sistema con subsistemas, ¿sí? Inventarios, caja, etc. ¿Se acuerdan o no?
Conceptos básicos. ¿Qué es un centro de datos? Que también se lo conoce, ustedes lo conocen como CPD. En la facultad ustedes van a las ventanillas del CPD a pagar por el servicio de cualquier trámite que ustedes realizan, ¿sí? CPD quiere decir Centro de Procesamiento de Datos. Es el lugar donde se encuentran todos los recursos informáticos que hacen posible el procesamiento de la información y al mismo tiempo el compartir, la integración, es decir, la distribución de esa información hacia los diferentes usuarios. El centro de datos generalmente utiliza servidores. ¿Qué es un servidor? Es una computadora particular con características particulares, pero es una computadora igual que cualquier otra. Realiza el mismo trabajo, procesa datos, tiene un hardware, es un hardware con un sistema operativo y con aplicaciones que hacen posible la interrelación entre usuarios y la máquina, ¿ya? Entonces los servidores son fundamentales, son computadoras, vuelvo a repetir, particulares, con configuraciones, características de configuración diferentes a un computador normal que nosotros utilizamos, ¿ya? Y acá dice que el servidor es una computadora que forma parte de una red, presta servicio a otros computadores. Ya yo les había mostrado en clase anterior lo que significa una red a grandes rasgos. Vamos a ir a la pizarra, ¿sí? Vamos a ir a la pizarra virtual, acá. Y acá en la pizarrita nosotros ya vimos lo que es un servidor, creo que está acá, ¿ya? Entonces, este es el servidor que presta servicio a los usuarios. Se conectan otras computadoras a través del uso de redes y comunicaciones. De eso estamos hablando, que ya había explicado anteriormente. ¿Recuerdan, sí? Bueno, entonces ese es un servidor. Vamos a continuar. Conceptos básicos. Seguimos. Existen diferentes tipos de servidores. Un servidor de aplicación es el servidor donde están almacenadas todas las aplicaciones que hacen posible el uso de las mismas por parte de los usuarios para procesar información. El servidor de base de datos es el servidor donde está almacenada toda la información, todos los datos del sistema. Servidores de dominio, que son los que de alguna manera gestionan la red. Servidores de archivos, donde se almacenan los datos diferentes a los datos que están dentro de la base de datos, y servidores web. ¿Ya? El servidor web es aquel que nos permite utilizar un servicio a través del Internet. Muchas veces ustedes cuando quieren conectar a una página, cuando no es posible, les sale un mensaje donde dicen que el servidor que están buscando o que quieren o al que quieren acceder no está en servicio, no está activado o tiene algún problema, ¿sí? Siempre les da el mensaje. Esos son los servidores web, ¿ya? Servidores, por ejemplo, los servidores que nos relacionan con Google, nos relacionan con Facebook, nos relacionan con Instagram, los servidores de WhatsApp. Entonces, todas esas aplicaciones están asentadas en un servidor, ¿ya? Luego tenemos el controlador de dominio, que es un servidor donde se instala el directorio, ¿ya? El directorio de un sistema, ¿ya? Es el que controla el dominio y nos permite el acceso a diferentes áreas, ya sean internas o externas de una empresa. Y acá dice que es el directorio activo. Es un servicio establecido donde se crean usuarios, se administran los inicios de sesión en los equipos conectados a la red
así como también la administración, configuración o políticas, ¿sí? Es lo que le decía, es lo que nos permite conectar a los usuarios a los servidores, ¿ya? Es donde se crean usuarios. Por ejemplo, cuando ustedes acceden a una página, la página les piden que ustedes se registren a la página, ¿sí? Cuando se registran a esa página, les crean un usuario. Y cada vez que desean acceder a esa página, tienen que ingresar como usuarios ya predefinidos. Últimamente ocurre esto en el Chrome, en Google, ¿sí? En Google uno tiene que entrar como un usuario y ese usuario está establecido a través de una cuenta que está en Gmail, ¿sí? A través del Gmail. Siempre cuando nosotros queremos utilizar, por decir, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a leer noticias, a ver noticias en El Deber o en cualquier periódico, llega un momento en que le dice, cuando uno lee cierta cantidad de información, le dice que no es usuario y que por lo tanto tiene que registrarse como usuario para poder acceder a ese sistema, a ese servicio, etc. ¿Ya? Todo esto se lo hace a través del directorio de actividades o el directorio activo del sistema, ¿ya? Bueno. Red de computadoras. ¿Qué es una red de computadoras? Es un conjunto de computadoras. Cada computadora implica un usuario, ¿sí? Y están conectados a servidores esos usuarios. Todos nosotros para utilizar Zoom, para ser usuarios de Zoom, estamos conectados a una red preestablecida de Zoom y somos parte de esa red de Zoom. Entonces, esto se lo hace a través de una red de computadoras, también llamada red de ordenadores. Generalmente los españoles hablan de ordenadores, no hablan de computadoras. Red de comunicación de datos o red informática. Y es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos. Y hemos visto en clase anterior qué tipo de dispositivos físicos para conectarse a una red. Un router, ¿sí? Puede ser un switch, puede ser un módem y una serie de dispositivos, es decir, que yo lo he clasificado como hardware de red. Ese hardware de red son los dispositivos que nos permiten acceder a una red, ¿no? Y ser parte de una red. Y hablando de redes, en la investigación que han hecho sobre todo lo que es informática, han debido leer sobre la red LAN, la red MAN y la red WAN, ¿sí? Son redes, una de área local, la otra de área metropolitana, por decir Santa Cruz, en países como la metrópoli de Nueva York, de Buenos Aires, Santiago de Chile, ¿sí? Redes de metrópolis están en un área definida, en un área geográfica definida. Y la red WAN es la red mundial, ¿ya? El Internet es una red, forma parte de una red WAN, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la clasificación de redes, podemos nosotros clasificar en redes LAN, MAN y WAN. ¿Ya? Básicamente, porque también hay otras clasificaciones de redes. Acá tengo una red de computadoras, más bonito que lo que yo dibujé. Esto que tengo acá, ¿dónde está el cursor? Ya lo perdí. Acá, esto que tengo acá son los servidores, los servers, ¿sí? Este servidor está conectado a un usuario. Acá está su computadora personal, su CPU, su monitor. Acá hay un dispositivo, ¿sí? Es un switch, ¿sí? Hub o switch. A través de ese hub o switch están conectados en una red de área local este usuario, y dentro de esa red tengo una impresora que pueden utilizar todos los usuarios conectados a estos servidores para imprimir sus datos.
Nosotros cuando vamos a un banco especialmente, han debido notar, y algunos que han trabajado, los que quieren imprimir, imprimen en una sola impresora, solo utilizan una impresora para obtener la información impresa, ¿sí? Eso se hace posible a través de una red similar a esta que tenemos acá gráfica. Esta es la red, la WAN, ¿sí? La red universal, y es el Internet, ¿sí? Acá tengo una muralla de fuego, que es un protector que evita de que accedan y dañen mis sistemas, mis aplicaciones. Y esta muralla de fuego es el primer acceso que tiene cualquier usuario para acceder a un servidor, para acceder a una red. Acá es donde se filtra, acá es donde se detectan a los hackers, es decir, a los que vienen a ser los piratas informáticos que dañan, que hackean la información de ciertas organizaciones. Ustedes en la época de elecciones, no hace mucho, en la prensa decían que hackearon tal página, hackearon esto. Entonces, para evitar que los hackers hagan intromisiones a los sistemas, se tiene que tener un firewall, que es una muralla de fuego, ¿sí? Que también está conectada a través de un router al sistema y que protege al sistema. Este router, fíjense, acá tengo un router, o puede ser un módem, ¿sí? Que también acá está definido como router, pero es inalámbrico, el cual me permite la conexión Wi-Fi, ¿sí? Estas conexiones ya son remotas a través del Wi-Fi. Esta ya vendría a ser una red que está dentro de la LAN, como también se puede definir como una red MAN, ¿no? Esa es una red de computadoras gráficamente vista. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de que continuemos? Prácticamente esto ya lo hemos visto con un dibujito más arcaico, menos elaborado que el que tenemos acá. Bueno, estos gráficos nosotros para hacerlos se conecta, bueno, hay en el internet, ¿no? No es difícil conseguir y colocar y mostrar una red. Bueno, ¿no hay preguntas? Vamos a continuar. Las aplicaciones están configuradas por módulos, ¿sí? El módulo, por ejemplo, de gestión de fondos, en el caso de este gráfico, ¿sí? Este gráfico que está explicado cada una de las partes que tenemos acá. Primero tengo un servidor, un cliente servidor, ¿sí? Esto es el hardware que hace posible la gestión de este sistema, ¿ya? Y que está clasificado por módulos, ¿sí? Tengo el módulo AM, que es una gestión de fondos, una gestión de control, ¿sí? Tengo el módulo, de control, que gestiona la seguridad del sistema, un módulo de gestión financiera, módulo de recursos humanos, gestión de inversiones, soluciones en industria, gestión de materiales, inventarios, etcétera, gestión de comunicaciones, todo lo referente a la secretaría, a las relaciones públicas de la empresa, mantenimiento de planta, el módulo de mantenimiento de todo lo que es el sistema, el módulo de producción, de proyectos, de control de calidad, de ventas y distribución. Bueno, este es un ideal, ¿no? Lo que debería ser un sistema de información en una empresa. Este es un sistema. Mayormente nuestras empresas tienen partes, pueden que tengan una gestión de fondos, una gestión financiera, un módulo de recursos humanos, etc. ¿Ya? Y cada uno de estos módulos viene a ser posteriormente una aplicación. Ejemplo de un módulo. Este módulo de gestión administrativa financiera
¿Qué procesos tiene? La aplicación finanzas, aplicación de ventas, oportunidades de ventas, esto es mercadotecnia, ¿sí? Ventas y clientes, ¿sí? La venta está relacionada con cliente, la compra está relacionada con proveedor. Esto también lo hemos visto en otro gráfico que les he proporcionado anteriormente. Hemos visto todo esto, ¿sí? La aplicación de socios, cuando es una aplicación societaria, generalmente los grupos empresariales. Gestión de bancos, se deben gestionar toda la información relacionada con los bancos, porque una empresa no solamente trabaja con un banco, ¿sí? Tiene cuentas en diferentes instituciones financieras. El inventario, producción, el MRP, servicios, ¿sí? Todo esto está relacionado con el mantenimiento del sistema. Los servicios, recursos humanos y todo lo que es informes. Cada uno de estos puntos son aplicaciones. Dentro de un módulo, la aplicación finanzas, ventas, compras, etc. Ya. Todo esto ya lo había explicado anteriormente, solo que acá está más elaborado. Acá hay una bienvenido, después lo vamos a borrar. Conceptos básicos, seguimos con conceptos básicos. ¿Hasta acá entendieron todo lo que expliqué? Está bien, dice. Los demás están desayunando o están durmiendo. Carlos Machú. Se entendió, Lisa. Ya. Se entiende, Lisa. Además ya lo había explicado antes, ¿sí? ¿No hay alguna aclaración que tenga que hacer, una explicación antes de que continuemos? Base de datos. Base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Sí? Habíamos definido nosotros al ver el gráfico del sistema de información como un almacén, ¿sí? La base de datos. Y decimos que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. En el gráfico que les mostré, les había dicho que ese era el almacén. Ese almacén es el almacén de los datos y que recibe el nombre de base de datos. ¿Sí? Las bases de datos también utilizan sistemas de gestión de bases de datos que son los DBMS. ¿Sí? Aquí está DBMS. Los sistemas de gestión de la base de datos. Permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructura. Los DBMS, cuando hablamos de BMS, estamos hablando de cierto software con ciertas características que me permiten acceder a la base de datos. Son los que gestionan los datos de una base de datos. ¿Ya? Y quiero aclararles un software. Por ejemplo, el Access. No sé, en informática aplicada 1, aplicada 2, ¿algún docente les explicó sobre el Access? Yo sé que hay un docente que habla de Access. ¿Quiénes han pasado clases con el ingeniero Valverde, Genaro? ¿Ninguno? Yo solo llevé informática aplicada 1 y 2 no lo pude llevar por horario, Luisa. Ah, ¿recién le está llevando o la va a llevar? No, lo llevé y la informática aplicada 2 lo llevé con otro docente. Ah, ya. ¿Usted la llevó con Genaro? Sí. Pero ahí él les habla de las bases de datos y la base de datos que pone como ejemplo es el Access. ¿Sí? Bueno, existen diferentes gestores de base de datos. Uno de ellos es el Access, el más conocido y es parte del Office, ¿sí? Está en el Office. Los otros DBMS son más costosos, más complicados
para utilizarlos. ¿Ya? Por ejemplo, un gestor de base de datos en la empresa es el SQL Server. ¿Ya? SQL Server es otro gestor de base de datos. No sé si han escuchado hablar del Oracle, otro gestor de base de datos de gran envergadura, ¿sí? Es decir, un sistema, podríamos decir, pesado. La mayor parte de las empresas financieras en nuestro medio utilizan ese gestor de base de datos, es decir, el Oracle. También tenemos el Informix, ¿sí? Que es otro gestor de base de datos. Algunas empresas utilizan Informix. Y así podríamos denominar o nombrar una serie de gestores de base de datos. Dicen, yo vi en varias empresas que requerían de conocimiento del sistema SAP. ¿Es igual, dicen? ¿O es diferente? Un poco diferente. El SAP no es un gestor de base de datos. No es un DBMS. ¿Ya? No es un DBMS de un buen volumen. No es un DBMS que me permita almacenar y procesar cualquier cantidad de información en segundos, ¿sí? Fíjense, acá están el MySQL, que es un gestor de base de datos, el Oracle es otro gestor de base de datos, el SQL Server, otro gestor. Estos de acá son los gestores de base de datos, los DBMS, ¿sí? MySQL, el Oracle y el SQL Server, ¿no? Que me permiten acceder a las bases de datos, gestionar los datos y hacen posible la iteración del usuario con las bases de datos. Todo esto que tenemos acá es el sistema de gestor de base de datos. Esto. ¿Ya? Que pueden ser un SQL Server, un Oracle y un MySQL. Entonces, gestor gestiona los datos de las bases de datos que utiliza un usuario para un fin determinado en cuanto a lo que viene a ser la toma de decisiones. ¿Sí? Ya me había adelantado antes de llegar a esta gráfica y había mencionado estos gestores de base de datos. En otras palabras, abreviadamente, muchas veces cuando uno habla con un informático, uno le pregunta ¿cuál es tu sistema gestor de base de datos? O si no, se le pregunta ¿qué DBMS utilizas? ¿Sí? Que traducido implica sistema gestor de base de datos o administrador de base de datos también. Características de un sistema de gestión de base de datos, un sistema gestor de base de datos. La independencia, la primera característica. ¿Qué significa independencia? Que los datos son independientes en función a la utilidad que se les pueda dar. Y acá dice que la independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema físico-lógico en una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de él. Es decir, que si uno tiene una aplicación, esa aplicación no va a modificar de ninguna manera la base de datos, la estructura de la base de datos. Cada dato es independiente y que puede ser utilizado en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, a través de un gestor de base de datos. Redundancia mínima. Cuando hablamos de la redundancia, estamos hablando de la repetición. Acá nosotros tenemos que ver que un dato no se debe repetir en una base de datos. Entonces, el gestor de base de datos evita la redundancia. El dato en una base de datos es único. No puede haber el mismo dato
con diferentes características en una base de datos. El hecho de que haya redundancia implica lo que viene a ser la inconsistencia del sistema. El sistema se vuelve inconsistente. Les voy a poner un ejemplo de redundancia mínima. Yo pienso antes de que nazcan todos ustedes, ¿sí? La mayoría son millennium. En cuanto a la identificación personal, existían 3 diferentes tipos de identificación. La identificación en cuanto a la licencia de conducir, el brevet, que algunos llaman brevet. Cuando uno va y lo encuentra con un agente de tránsito, lo primero que le dice, sobrevet, le dicen, ¿no? Nos piden nuestra licencia de conducir. Luego, el pasaporte y el carnet de identidad. Antes, una persona tenía un número de pasaporte diferente al número de licencia de conducir y diferente el número al de pasaporte. Entonces, tenían una sola persona referente a la información de su identificación, ya sea para viajar, ya sea para conducir, tenía 3 registros diferentes. Eso es redundar. En cambio, ahora, ¿qué ocurre? Una persona, el número que uno tiene como identificación personal en el carnet de identidad es el mismo número del pasaporte y es el mismo número de la licencia de conducir. ¿Por qué razón? Para evitar la redundancia, ¿sí? No puede haber más de un número que identifique a una persona. En otros países, el momento que nace una persona, directamente le asignan un número. Y ese número es para toda la vida. Ese número no va a cambiar, ya sea para pasaporte, para licencia de conducir, para identificación personal, el número de seguridad social. En otros países no les preguntan dónde está su identificación, generalmente su número de identificación de seguridad social, ¿sí? Es como el número que nosotros tenemos los que estamos afiliados a un seguro, a una caja de salud, ¿sí? Nos dan un numerito, ahí nos identifican con un número generalmente que lo forman a través de del día, año y mes de nacimiento, más las iniciales. De esa manera hacen el registro en la seguridad social de cada uno de los asegurados, ¿no? Entonces, a eso hace referencia la redundancia. ¿Alguna pregunta y algo más que quieran que aclare con relación a la redundancia? ¿Está claro, jóvenes? Ya saben que redundar quiere decir repetir. Sí, dicen, se entiende bien esa parte. Ya. Ahora viene, licenciado, hasta el carnet profesional, ¿no? La licencia que le dan como profesional, que antes le daban su matrícula, también viene con el número de carnet ahora. Ya viene no viene todo con el número de códigos. carnet. Es un solo número. Yo les ponía el ejemplo de estos 3 números. ¿Por qué? Porque estos 3 números son los que más se utilizan, ¿sí? Es la identificación de un ciudadano como tal. Ya. Porque un ciudadano común puede que no sea profesional, entonces no tiene ese número. Entonces, lo que debemos ver en este caso es lo que existe en forma general. ¿Ya? Y hay otros aspectos donde se utiliza no solamente como registro de profesional, sino también se utiliza en otros aspectos y en otras actividades. Las empresas privadas utilizan también el número de carnet para la identificación de sus trabajadores. Bueno. ¿Qué más? Consistencia.
¿Qué es la consistencia? Cuando hay redundancia en una base de datos, no hay consistencia. Para que haya consistencia hay que eliminar la redundancia, hay que evitar la redundancia. ¿Y en qué consiste? ¿Qué se define como consistencia? Vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente. Es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Cuando hablamos de repetir, hablamos de redundar, ¿no es cierto? De modo tal de que la consistencia depende de la redundancia. Mientras menos se repita, más consistencia va a haber en un sistema. Seguridad es la que garantiza que la información se encuentre asegurada frente a usuarios malintencionados. Esos usuarios malintencionados generalmente son los que vienen a ser los hackers. ¿Sí? Un usuario malintencionado va en contra de la integridad. Cuando hablamos de seguridad de la información, es necesario considerar 3 aspectos. Y anoten esto que después vamos a ver. Seguridad quiere decir integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Integridad de la información, disponibilidad de la información y confidencialidad de la información. Eso es seguridad de la información. Entonces, cuando hablamos de seguridad de información, tenemos que evaluar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Después ya vamos a ver en forma separada cada uno de estos aspectos. ¿Sí? ¿Qué es la integridad? Ustedes me pueden decir qué es la integridad sin leer lo que tienen en la diapositiva. Integridad, dice, sería algo que es honesto, algo que demuestra lo verdadero, algo que no tiene mala intención. Está bien. ¿Qué más? Acá decimos que la integridad garantiza la validez de los datos almacenados. Sí o sí, y solo si los datos almacenados en la base de datos son válidos, son confiables, son seguros, ¿sí? Son confidenciales, cumplen con la disponibilidad. Eso es la integridad. Respaldo y recuperación. Cuando hablamos de respaldo y recuperación, consideramos lo siguiente. Como la información, las bases de datos, los datos están almacenados a través del software en una máquina. Y esa máquina cuenta con dispositivos de almacenamiento como ser discos duros, ¿sí? O discos sólidos, a través de memorias, memoria RAM, memoria ROM, la memoria caché, que también pienso que han estudiado en el práctico 1, que creo que les pregunté en el control 1, no me acuerdo si fue a ustedes, a los del otro grupo. Ya. Y como todo esto que está relacionado con el hardware y el mismo que funciona a través de la energía eléctrica, motivo por el cual es susceptible a que se dañe, como toda cosa. ¿Sí? Ante un corte de energía eléctrica,
si es que no está protegido el servidor donde está el servidor de base de datos o el servidor de aplicaciones, puede ocasionar un scratch de disco, es decir, la quema, la destrucción del disco. El disco, podríamos decir, es parte de la memoria, es una memoria física, es una memoria, es un hardware. ¿Sí? No siempre es un disco. Cuando nosotros hablamos de disco, nos imaginamos un círculo, ¿sí? Algo circular. Inicialmente, en las primeras computadoras, sí, los discos eran circulares, eran circunferencia, ¿ya? Por eso es que desde esa época se mantiene el nombre de disco. Hoy en día esos discos pueden ser chip. En nuestra tarjeta ya sea tarjeta de crédito o débito, existe un chip. En ese chip está toda la información relacionada con nuestra cuenta, que permite obtener ciertos beneficios utilizando esa tarjeta. Podríamos decir que es un disco, ¿sí? Ese disco se daña. Y cuando se daña ese disco, se pierde la información que está en ese disco. Entonces es importante hacer respaldo, lo que en informática, desde el punto de vista técnico, se dice backup. ¿Ya? Un respaldo es un backup. Se escribe backup. ¿Ya? Entonces, ese es el respaldo. Y en ese backup nosotros agarramos toda la información que está en nuestro disco duro, lo traspasamos a un disco externo, el mismo que puede ser almacenado. Hay empresas donde la información es tan confidencial que utilizan cajas fuertes para almacenar esos respaldos. Utilizan bóvedas de bancos para que esos respaldos estén almacenados. Ustedes deben ver en películas de acción donde está, digamos, se involucra la informática, películas de espionaje modernas, donde ¿qué es lo que pelean? Los discos, ¿no? Los chips. Pelean por eso, porque ahí tienen información confidencial. Entonces, las empresas no pueden perder alegremente, disculpen el término que utilicen, su información. Por tal motivo, se deben hacer copias de seguridad, se deben hacer respaldos. Porque esos respaldos, en el caso de que ocurra un siniestro, me permita la recuperación del sistema, de la información de mi base de datos. ¿Ya? Entonces, el gestor de base de datos también me permite realizar respaldo y la respectiva recuperación de la información. ¿Y qué dice acá con relación al respaldo? Se deben proporcionar una forma eficiente de realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos. ¿Ya? Dependiendo del tipo de información y de la empresa, los respaldos se deben hacer periódicamente. En algunos casos las hacen diarias, otros casos semanalmente, y ya programan de modo tal de que tengan asegurada su información. Pero en una empresa financiera, hablemos de un banco, ¿sí? No puede darse el lujo de realizar un respaldo después de que termina el día. ¿Ya? Entonces, ellos utilizan acá, les voy a explicar la forma en que se realizan esos respaldos. Este es un servidor. Acá le voy a hacer la boquita del servidor que generalmente se representa. Este es el servidor de la base de datos. Entonces, este servidor de base de datos
tiene un servidor a imagen. Es la imagen del otro servidor. Es como si estuviera en un espejo. Ahí está también su boquita. ¿Sí? Este es el servidor que se utiliza permanentemente. Acá voy a definir un usuario. ¿Sí? Usuario. Acá le vamos a hacer su teclado. Bueno, acá le vamos a poner el cablecito del teclado. Conectado, este es su monitor, este es su teclado. ¿Sí? Acá está el usuario. Este usuario, el momento que está realizando su actividad, se conecta, todos los usuarios se conectan al servidor de la base de datos. Nos conectamos al servidor de la base de datos. Increíble. No estoy tan tembleque. Ahora, toda la información que se utiliza, todas las transacciones que realizan, ¿sí?, se almacena acá. Todos los datos se almacenan en este servidor. Ahora, este servidor en tiempo real se conecta a otro servidor. Ya, que este vendría a ser el backup, el respaldo. Toda la información que ingresa acá, permanentemente. Entonces, cuando este servidor sufre daño, se pierde el disco, se pierde la tarjeta madre o algo que dañe completamente a la base de datos que está acá en este servidor, inmediatamente se activa su imagen, que vendría a ser el servidor de respaldo. ¿Por qué? Porque la información, cuando hablo de tiempo real y en línea, el momento que ingresa acá, también ingresa acá. O sea que no se pierde nada. Este es otro tipo de respaldo. Es un respaldo que sí o sí se lo debe hacer en una institución financiera. Imagínense que este servidor de base de datos se dañe en un momento determinado. Por decir, al cerrar el día, todas las operaciones realizadas a través de cajeros automáticos, a través de sucursales, autobancos, etcétera, se pierde si es que no tiene esta copia. Imagínense lo que significaría volver a recuperar la información de ese día. Ahora, otra característica que tiene esta copia de seguridad, y todas las copias de seguridad deben cumplir con lo siguiente: de que la copia de seguridad no se la debe guardar en el mismo lugar, en el mismo ambiente donde está el servidor o los servidores. Porque en caso de un incendio, al perder este servidor, se perderían las copias de seguridad. Este servidor, supongamos una institución financiera que tiene por el centro su CPD central, donde está el servidor de base de datos. Este servidor de base de datos está en una sucursal, por decir, en la Villa 1 de Mayo. No puede estar en el mismo lugar. Porque si ocurre un incendio, esta información se va a mantener, no se va a perder junto con el otro servidor. Lo mismo pasa con las copias de seguridad, ya sea un disco externo, sea un flash memory, en lo que ustedes quieran, tienen que guardar en un lugar diferente al lugar donde están realizando el proceso de datos. Ya, esa es una característica importante y fundamental. ¿Entendieron? Sí, dicen. A eso hace referencia el respaldo y la recuperación. ¿Ya? Control de la concurrencia. Dice que lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a una base de datos. Esta debe controlar el acceso concurrente a la información que podría derivar en inconsistencia. Nosotros sabemos, en un banco, por ejemplo, puede que yo ingrese
no nos vamos lejos. En la misma sucursal, en el mismo ambiente, tiene 5 cajeros. En un cajero yo ingreso, tengo un cheque de una empresa, estoy haciendo retiro de dinero. En el mismo banco, en el mismo ambiente, si quieren en una sucursal, entra otro cliente y está haciendo un depósito de dinero a la misma cuenta de la cual yo estoy sacando. ¿Entienden, no? Entonces, ese es un caso de concurrencia. Y ese caso de concurrencia se debe controlar. No siempre el otro va a estar depositando dinero. Puede que también esté sacando dinero al igual que yo. En la misma institución, en la misma cuenta, el mismo momento. Entonces, es ahí donde debemos realizar el control de concurrencia. ¿Preguntas de todo lo que se explicó? ¿Alguna aclaración?